Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Riva Mendoza y hoy día vamos a hablar acerca de las teorías evolutivas. Ya en la clase pasada vimos acerca de las pruebas evolutivas. Ahora vamos a ver las teorías en las cuales, gracias al método científico, se pudieron ir reforzando hasta llegar a una teoría final. Bien, así que vamos a comenzar con nuestro tema. Estas son las instrucciones para que ustedes puedan copiar las diapositivas. Son muy importantes, chicos, léanlas para que no estén copiando texto de más. Así que vamos a comenzar con nuestra clase. Bien, en la clase pasada vimos acerca un poco de lo que es el fijismo y de lo que es el creacionismo, ¿no? Hasta el siglo XIX predominó la teoría del fijismo, ya no hace no más de 200 años, si nos damos cuenta, ¿no? La cual sostenía que los seres vivos se han mantenido siempre tal y como conocemos ahora, o sea, no han cambiado durante el tiempo, ¿no? Hasta entonces los naturalistas concurrían a los relatos bíblicos como datos científicos, o sea, mezclaban tanto ciencia como religión. Esta teoría es muy relacionada con el creacionismo, ¿no? La creencia inspirada en dogmas religiosos según la cual Dios había creado a todas las especies existentes, ¿no? Desde entonces se había mantenido sin cambios, ¿no? Desde la creación del hombre, desde la creación de la tierra, todo fue hecho gracias a Dios. No fue antes hasta mediados del siglo XIX donde comenzó a extenderse poco a poco que las ideas actuales de las formas de vida debían tener un proceso en el cual paulatinamente en el tiempo fueron diversificándose, ¿no? Y esto pudo dar origen a diversas especies. Hay inclusive algunos importantes científicos reconocidos, entre los cuales tenemos que destacar a Linneo, en la cual dio la clasificación moderna de los seres vivos, ¿no? En 1735. A Cuvier, también interesado en la paleontología, ¿no? Fue autor de la teoría llamada catastrofismo. Y esta teoría va a explicar algunos de los cambios biológicos y geológicos producidos en nuestro planeta, ¿no? Estos cambios no debían ser cambios graduales, sino cambios repentinos y violentos, ¿no? Por ejemplo, la extinción de los dinosaurios es un ejemplo, y esa es una de bastantes catástrofes, ¿no? Se calcula que alrededor de 5 grandes catástrofes ocurrieron en el planeta Tierra antes de nosotros, y entre cada una de estas etapas se fueron extinguiendo diversos tipos de especies. Bien, ahora vamos a centrarnos más que todo en las teorías evolutivas, las que tienen un método científico detrás validado, ¿no? Y las que actualmente son aceptadas por casi toda la comunidad científica, ¿no? Así que vamos a comenzar con la primera teoría que tenemos, es la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? En la cual fue propuesta por Jean-Baptiste de Monod, ¿no? Alias Caballero de Lamarck, más conocido como Lamarck. Lamarck estableció que los seres vivos tienen un impulso interno hacia la perfección y la complejidad. Su teoría se basó en dos premisas importantes: la ley del uso y del desuso, ¿no? Cuando lo que tú más usas se va a ir reforzando, se va a ir mejorando, y lo que no usas lo vas a dejar de lado y se va a formar de repente un órgano vestigial, ¿no? Y también se va a basar en la ley de la transmisión hereditaria de los caracteres adquiridos, ¿no? O sea, lo que te sirve a ti, a tus hijos también les puede servir, y los genes se van a encargar justamente de transmitirlos, ¿no? Se van a transmitir de generación en generación. Los cambios en el ambiente van a provocar nuevas necesidades en los organismos. Por estos cambios, los organismos se ven obligados a utilizar más algunos órganos o dejar de hacerlos, ¿no? Justamente debido a la necesidad que tengan. Por este uso o desuso se produce la formación o atrofia de dichos órganos. Estas características corporales desarrolladas por el uso o el desuso, según la teoría de Lamarck, estas las utilizó para explicar la evolución y serían heredables, ¿no? Ya bastantes ejemplos. Por ejemplo, tenemos el más conocido, es la evolución de las jirafas según Lamarck. Las antiguas jirafas se alimentaban de arbustos y hojas bajas de árboles, ¿no? En la parte más pequeña. En época de sequía, las hojas escaseaban y estiraban cada vez más sus cuellos y sus patas delanteras para alcanzar las hojas situadas en la altura. Este estiramiento de las patas y el cuello provocaría su alargamiento, poco a poco, no es que haya sido de la noche a la mañana, sino que ha sido un paso a través del tiempo. Este proceso se repetiría de generación tras generación hasta llegar a la forma de la especie actual, ¿no? Es una teoría bastante interesante. Y esta fue la más conocida entre las que propuso Lamarck. Por otro lado, tenemos a la selección natural, al darwinismo, gracias a Darwin y Wallace.
Charles Darwin, nacido en Inglaterra, realizó a los 22 años un viaje en barco desde Inglaterra hacia América del Sur, a Australia y África, que duró alrededor de 5 años. Y después de todas las observaciones en las variaciones de las especies, ¿no? Un ejemplo bastante interesante es el pico de los pinzones, ¿no? Y esto lo escribió en su libro El origen de las especies. En él Darwin propone que un mecanismo semejante a la selección artificial debe actuar sobre las especies o sobre las poblaciones naturales en su medio. Darwin denominó este proceso como selección natural y se define como el proceso de supervivencia de los organismos cuya variabilidad los hace más aptos para vivir en un medio particular. ¿Qué quiere decir? Que diferentes especies pueden adaptarse a un determinado medio, pero es gracias a la selección natural el cual, por así decirlo, el más apto va a sobrevivir, ¿no? a sus condiciones. El que tenga muchas más capacidades no necesariamente tiene que ser el más fuerte, no necesariamente tiene que ser el más rápido, sino el que mejor se adapte. Es el que va a sobrevivir, ¿no? Acá vemos las distintas variaciones en una determinada especie en cuanto a los picos, ¿no? Se fueron en cierta manera especializando en distintos ambientes. No. Bueno, esta fue una idea bastante nueva para su época, muy adelantada de repente para su época, ¿no? Y es por eso que hubo bastante burla hacia Darwin, ¿no? Se burlaron bastante del pobre Darwin. Pero algo también controversial que él pudo decir, o mejor dicho, se pudo interpretar de su teoría, Darwin nunca dijo esto, fue que nosotros viniéramos del mono, no, sino que ambos teníamos un ancestro en común, tanto el simio como el humano tienen un ancestro en común. Y bueno, en ese entonces fue ridiculizado bastante. Bien, le tuvieron que pasar bastantes décadas hasta que se comenzó a considerar en serio la selección natural como mecanismo evolutivo imperante en la naturaleza, ¿no? Bastante importante esto. Nosotros tenemos un ancestro en común, que eso es cierto. No es que nosotros venimos de un mono, nosotros nos diferenciamos de los monos gracias a nuestro genoma, nuestra alimentación también influyó bastante en ello, a las condiciones biogeográficas, etcétera. Su teoría se conoce como darwinismo o teoría de la selección natural y se puede resumir en los siguientes puntos de acá. Existen pequeñas diferencias o variaciones entre los individuos de una misma especie y la mayoría de estas variaciones son heredables, ¿no? Justamente muy similar a lo que propone Lamarck también. Se establece una lucha por la supervivencia. Los organismos tienden a producir el mayor número de descendientes, pero los recursos vienen a ser escasos, ¿no? Como les digo, el más apto va a sobrevivir, el que se adapte mejor a las condiciones. Algunas variaciones van a tener más éxito que otras, ¿no? Los individuos que sobrevivan y se reproduzcan debido a las variaciones favorables dejarán más descendientes, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si alguien con ojos azules, uno por decir, ¿no? Con ojos azules tiene más posibilidades de sobrevivir que uno de ojos verdes, obviamente el de ojos azules se va a poder reproducir mucho más y su descendencia va a tener la misma característica de los ojos azules a comparación de los ojos verdes, ¿no? Por decir un ejemplo. La especie va a cambiar. Si las condiciones ambientales se mantienen, las variaciones favorables serán más abundantes, ¿no? Justamente es gracias a la selección natural. Por último tenemos a la teoría neodarwinista o teoría sintética, en la cual es básicamente el intento de fusionar el darwinismo clásico con la genética moderna, y esto fue formulado en la década del 30 y el 40 en el siglo XX, ¿no? El siglo pasado, hace unos cuantos añitos nomás. Hay que tener en claro de que Darwin no sabía nada acerca de genética, pero en cambio Bryce sí, y justamente la teoría neodarwinista es la que junta ambas teorías en una sola, más completa. Según esta teoría, las variaciones sobre las que actúa la selección natural se originan gracias a la mutación, ¿no? Tiene ya ahora más sentido, y se heredan como partículas individuales, ¿no? Acá ya hablamos de los genes. Las mutaciones van a constituir los cambios y estos se van a producir al azar en la composición genética de los individuos, los cuales van a ser originados dentro de los cromosomas, por lo que su transmisión será a través de un ciclo reproductivo, ¿no? Muy similar, ya juntando lo que nos dice Darwin y lo que nos dice Bryce. Las mutaciones se presentan en un gen que ha sufrido algún tipo de transformación y de esta manera se hacen que forme un gen diferente, ¿no? ¿Y cómo es que surgen estas variantes? También nos estamos preguntando, ¿cómo es que surgen los mecanismos de la herencia?
La evolución es comprensible en términos de mutaciones y recombinaciones de genes particulados que se heredan bajo los principios mendelianos. Acá ya hablamos más de genética, nos tenemos que recurrir a Gregorio Mendel, ¿no? Que va a ser un capítulo aparte ya. Entonces decimos que el neodarwinismo ya se va a basar más que todo en la genética, en la paleontología y en la sistemática también, ¿no? Del darwinismo, que también nos dice es el rechazo a la teoría de los caracteres adquiridos. Ya no se basa en el individuo, sino ahora nos basamos en un conjunto de individuos, o sea, en una población. Las mutaciones aportan variabilidad sobre la cual actúa la selección natural, ¿no? Debido a una mutación, justamente un individuo o una población puede sobrevivir, y la evolución va a ocurrir de modo gradual, o sea, es un proceso bastante largo. El neodarwinismo se basa en que los organismos heredan de sus progenitores determinados caracteres que les son propios, y a su vez estos se van a transmitir a las generaciones posteriores. Cada organismo tiene distintos caracteres, por lo cual también tendrán diferentes opciones de supervivencia y maneras de reproducirse, por lo que según esta teoría, los organismos que estén mejor adaptados a su medio ambiente tendrán mucha mayor descendencia y mayor cantidad de caracteres ventajosos, ¿no? Un ejemplo viene a ser el del caballo, ¿no? Que al principio tenía toda su pezuña separada, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo, su pezuña fue cada vez juntándose más y más hasta llegar a una pezuña, digamos, actual, ¿no? Que es justamente el caballo que hoy conocemos, mucho más grande, mucho más fuerte que su antepasado, que básicamente medía como que era como la altura de un perro tenía, ¿no? Pero ahora tenemos al esbelto caballo en nuestros días. El neodarwinismo avanzó bastante en estos últimos años debido a que Darwin y Wallace realizaron sus estudios. No sabían a ciencia cierta de qué se trataban estos caracteres, ¿no? Cuando los realizaron. La introducción de avances tecnológicos como la genética, la paleontología y la ecología ayudó para que continuaran las investigaciones teóricas. Esto es bastante importante. Bien chicos, hasta aquí la clase de hoy. A continuación les dejo la tarea para que ustedes puedan realizarla. No se olviden de consultar sus dudas y nos vemos en la próxima clase. Cuídense bastante. Bye.